buenas, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en la página de encuentros y la página web de autores indie donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que también está a la venta en la Casa de Libro El Corte Inglés por si queréis adquirirla. Dentro de mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, el noble plebeo, conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno, y también reseñó obras de grandes autores como Aloma de Mercè Rodoreda, Tirant lo Blanc de Joanot Martorell y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto una sección dedicada a la Biblia, a la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el día 13 de enero de este mes en la Casa Andalucía en Barcelona sobre Granada. Deciros que este 4 de marzo, que es un sábado, voy a hacer una conferencia sobre el Día de la Mujer con otra escritora que se llama Lola Fernández de la Casa Andalucía en Barcelona a las 7 de la tarde y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. Por otro lado, hago novelas espontáneas, esto es narrar de viva voz, como La Torre de Piedra Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia, la palabra de Dios, vamos a hablar de un tema que ya más o menos ya lo había tocado, como es el poder, como es la ambición, ¿no? Ese deseo de ser más que los demás y de dominar todo. Por desgracia, el hombre, por su fragilidad, que ya había hablado también de la fragilidad humana, no es o no está inmune, no es inmune a este deseo de vanagloria y de ser más que otro. Esto es un deseo que lo tenemos dentro por la carne, por la maldad que tenemos y que no queremos ser iguales a los demás y siempre queremos destacar. Y esto lo vemos en todos los ámbitos sociales. No hace falta estar en un gobierno, estar en la corte, no, simplemente en la vida diaria y ordinaria vemos personas que quieren ser más que los demás por dinero, por influencias, por poder, y siempre hay este deseo dentro de nosotros, porque todos nosotros, aun cuando no tengamos un poder muy grande, siempre tenemos un pequeño poder. Los padres sobre los hijos, los maestros sobre los discípulos, los gobiernos sobre los ciudadanos, etc. Es decir, todos, tarde o temprano, ostentamos una pequeña parcela de poder. Y no digamos ya cuando, por ejemplo, en el caso de los comunicadores, de los cantantes, de los artistas, pero también, ¿por qué no?, de los escritores, vamos a dar conferencias o presentaciones y durante esos 15 minutos estamos por encima de los demás. Pero no precisamente porque valgamos más que los demás, sino porque estamos dominando, ¿no? Y es una sensación que si no tenemos a Dios, se nos va un poco hasta la cabeza. Empezamos a notar que somos más, que cómo nos admiran, que cómo nos miran, somos la estrella, y esto es peligroso, porque nos hace dejar a Dios, nos hace empezar a pensar en cosas que no son buenas y en amar los placeres del mundo. Por eso yo decía que mentira aquel que piense que está completamente fuera de estos defectos, de estos vicios, de estas cosas malas, porque todos podemos llegar a caer en lo mismo, ¿no? Es muy fácil criticar al otro, por eso dijo Jesucristo, antes de mirar o de señalar o de criticar la paja en el ojo ajeno, mírate la viga en el tuyo. Es decir, no olvidemos que todos somos pecadores, que todos somos malos y que aquellos defectos que vemos en los otros son reflejo de nosotros. Por eso no hay nadie, y esto está en el Apocalipsis, que pudo salvar al mundo si no es Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que viene, de alguna manera, a equilibrar aquella balanza que rompió Adán. Adán era un hombre perfecto, Cristo hombre perfecto, y vuelve todo a quedar equilibrado, porque así lo dispuso Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos. No hay ningún otro camino hacia Dios y solamente está uno, que es el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de muchas cosas que el mundo desconoce, ignora o no quiere de alguna manera admitir.
Es mucho más fácil ser mundano, es mucho más fácil aceptar las cosas del mundo, porque ya nuestro propio deseo, nuestra propia carne, nuestras propias concupiscencias nos llevan a ello. Por lo tanto, seguir a Dios, por eso he dicho que seguir a Cristo, seguir a Dios es difícil, no es fácil, no es cómodo, pero no imposible. Dios no va a poner en nosotros cargas que no las podemos resistir. Por eso Cristo dijo, pedir al Padre que nos dé más de lo que podéis aguantar. Y cuando nos damos cuenta, por ejemplo, de personas que han fallecido, que fueron muy importantes en su época y que ahora son polvo, cenizas y nada, es cuando tenemos que advertir lo frágiles que somos y que el poder exactamente no sirve para nada. Y aquellos que detentan el poder es porque Dios quiere, Dios lo permite y siempre deben reconocer que ellos son seres humanos como los demás. Pero esto nunca lo queremos reconocer. Y vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, y veremos cómo hay faraones, el faraón, el hijo de Dios viviente, que fueron tiranos para el pueblo, que nada más pensaban en ellos, se habían convertido en dioses, los césares de Roma y todos los demás que han venido hasta ahora. Y ya no vamos a hablar del pasado, sino del presente. Hay personas que aunque no sean reyes, ni gobernantes, ni tal, en sus empresas, en las finanzas, en todo, se convierten en tiranos. ¿Por qué? Porque detentan un poder ya sea político, económico, lo que sea, pero detentan un poder. Y esto es muy malo para el ser humano. ¿Por qué? Porque le hace apartarse de Dios. Por eso, cuando Cristo en el Evangelio dice es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que los ricos entren, un rico entre el reino de los cielos, se refería a que las riquezas, a que el poder, a que la ambición, lo podemos extender en todo, empieza a ser una carga, un lastre. Imaginemos una persona que se está ahogando y llevaba un cofre lleno de joyas, lleno de oro, lleno de tal, y en este momento se da cuenta que puede morir. Entonces, lo que tiene que hacer es rápidamente intentar decir, bueno, vamos a dejarlo y luchar por salvarnos como sea, ¿no? Por lo tanto, el riqueza, el poder, el dinero no sirve absolutamente para nada. Solamente hay que ponerlo a disposición de Dios. Todo lo demás son tonterías, todo lo demás son sandeces y todo lo demás son cosas completamente absurdas que no nos llevan a nada bueno. Haríamos bien en, si tenemos poder, cumplir los mandamientos, ponerlo al servicio de Dios y humillarnos ante Dios. Y así nos irá bien en la vida. Entonces, yo quería hacer esta reflexión corta, pero para que veáis que realmente no merece la pena estar sometidos a un poder, a una gloria, a unos bienes materiales que no nos van a dar nada, que no nos van a dejar avanzar hacia Dios, que no nos van a dar la vida eterna y que realmente muere todo aquí. Y esto es algo que debemos entender todo el mundo. Entender que esto se termina, que esto se acaba, físicamente me refiero, y que luego hay una vida eterna. Y todo aquel que no quiera verlo es porque no quiere verlo. Pruebas haylas de que evidentemente hay algo más aquí. O hay algo más que esta vida terrena y esta vida corrupta, esta vida llena de peligros, de adversidades, de envidias, de intrigas, de celos y de cosas malas que los cristianos ya debemos olvidar y debemos salirnos de toda esa basura y toda esa porquería. Y necesitamos estar con Dios, necesitamos reflexionar y necesitamos siempre cumplir la palabra del Señor. Y así nos irá bien en la vida. Es una reflexión corta que yo quería hacer sobre el poder, que lo vemos en todas las capas sociales, que lo vemos a lo largo de la historia, que lo vemos sobre todo en la Biblia y que Dios nos está advirtiendo de que no perdamos el tiempo, de que no nos dejemos llevar de esas tentaciones, de esas concupiscencias y estemos con la mirada siempre en el cielo. Y esto es un poco la reflexión que yo quería hacer sobre el tema del poder, de la ambición y cómo corrompe al alma y al hombre. Y gracias por haberme escuchado.